¿Hasta dónde sería capaz de llegar un padre por su hijo? El amor que este padre le tiene a su hijo está a punto de enfrentar una dura y devastadora prueba, llevándolos al límite del dolor. David Sheff, un periodista y escritor, descubre la cruda realidad a la cual su hijo está atado: las drogas. David empieza a notar cambios en su hijo Nick, el cual tiene cambios erráticos de humor y tiene ausencias frecuentes. Durante una desaparición de 2 noches, se crearon algunas preguntas y dudas que lo llevaron a sospechar en lo que su hijo estaba cayendo. Ante el regreso de Nick, David toma una fuerte decisión. Lleva a Nick a una casa de rehabilitación y es ahí donde algunas de sus preguntas ya tienen respuestas. David descubre una dolorosa realidad: su hijo está hundido en las drogas, específicamente ahogado en la metanfetamina. Nick ahora tendrá que enfrentar la abstinencia de cualquier sustancia y, aunque parece difícil, parece irle bien y responde positivamente al tratamiento. Incluso pide más tiempo en la clínica, sacrificando por ahora el hecho de ir a la universidad, lo cual a David no le agrada. Después de un periodo de tranquilidad y sobriedad, el enemigo toca la puerta de nuevo. David recibe una llamada que le arrebata la tranquilidad al escuchar que Nick desapareció. Él huyó de la clínica y nadie sabe nada de él. Preocupado y desenfrenado, David sale a buscar a su hijo entre las calles hasta que al final lo encuentra. Reconoce a Nick, el cual se encontraba tirado, solo y bajo la lluvia en un mal estado. David aún no lo sabe, pero este ciclo de rehabilitación y recaídas se convertiría en un ciclo agotador y doloroso no solo para él, sino para todos. Nick regresa a su tratamiento de rehabilitación, sembrando una esperanza que pronto daría frutos. Nick le llama a David, diciéndole lo que quería escuchar desde hace mucho tiempo. Nick quería entrar a la universidad. Dar un paso así de grande parecía marcar el final de esta pesadilla. Por un tiempo, Nick empieza una nueva etapa de su vida. Al parecer, todo está mejor. Lleva un buen avance, parece tener buenas notas, incluso comienza una relación. Al parecer, todo va muy bien hasta esa noche. Nick se encuentra en lo que parecía una cálida cena con la familia de su novia, aunque parece que para Nick no lo es. Él se muestra apagado, frío y desorientado, así que huye unos minutos para ir al baño. Con o sin intención, encuentra ese pretexto para sentirse lleno, esa chispa que enciende su llama de felicidad. Y de repente, ahí estaba Nick, enfrente de una decisión que le costará todo avance dado la tranquilidad de su familia, su propio bienestar. Nick decide tomar unas pastillas, ignorando que no hay vuelta atrás. Nick ha perdido otra vez. Y no solo pierde el control, sino que poco a poco lastima al ser que está a punto de destruirse a sí mismo para salvarlo a él, su padre. Aunque con el corazón roto y las esperanzas flojas, David sigue luchando. Sale en busca de alguna solución, de posibles respuestas que pudieran darle al menos un poco de esperanza. Pero lo que encontró fue lo contrario. Un experto le explica a David que la sustancia a la que su hijo está atado es básicamente imposible de dejar, con menos del 9% de probabilidad de éxito. Esto debido a los efectos que causa, aumentando la euforia al jugar con el aumento y disminución de dopamina, haciendo que el consumidor tenga que aumentar cada vez más la dosis, haciendo que las personas con ese problema ni siquiera puedan ser capaces de participar en los tratamientos convencionales. Y quizá eso le explica a David por qué Nick huyó de la clínica de rehabilitación. David ya entiende algunas cosas del lado clínico, del lado de los expertos, pero ahora necesita entenderlo desde la perspectiva de un adicto, desde la perspectiva de alguien como Nick. David encuentra a una chica quien parece tener el mismo problema que su hijo, así que le pide tener una conversación, aunque no resulta para nada bien, ya que solo escucha más malas noticias. Abrumado por todo, David toca fondo y decide consumir drogas. Esto resulta un sacrificio difícil, pero por al menos un momento en la vida, David podría entender a Nick. Y no, esto no es lo único que estará dispuesto a hacer. David se lo encuentra con Nick y lo que parece ser una plática tranquila como los viejos tiempos rápidamente se transforma en una difícil discusión para ambos. Nick le pide dinero a su padre para poder seguir adelante y huir de San Francisco, prometiendo resultados positivos, pero David, aunque quería creerlo, aceptaba la realidad por más dura que pareciera y por muy difícil que era aceptar que no funcionaría. Aún así, David le propone que vaya con él a casa para poder superar esa situación juntos como padre e hijo, pero Nick no solo se rehúsa, sino que le echa la culpa a su papá de su problema y por lo cual David termina destrozado. Ante esto, David parece estar perdido, descuida cada día más a su esposa y a sus hijos, no está nada bien. Una noche, David recibe una llamada que cambiaría las cosas, era del hospital. Nick
tuvo una sobredosis y estaba bailando en la cuerda floja. Sin pensarlo 2 veces, David se encontraba en un avión desesperado por llegar a ver a su hijo, aunque no fue así. Cuando David llegó al hospital, recibe la noticia de que Nick había huido de nuevo. Poco antes de volver a casa, sin Nick, David recibe una llamada de su hijo. Quería verlo. Parece que después de casi perder la vida, Nick ha reflexionado lo suficiente y decide que ya no más. Ahora sí estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta para avanzar y tener esa oportunidad. Y todos están ahí para Nick, más que nunca. Incluso David, que aún con toda la valentía no podía dejar de pensar en en qué momento su pequeño hijo había entrado en ese mundo. Le parecía mortificante cómo había cambiado las cosas, pero no para nada bien. Ya han pasado 14 meses y Nick parece estar andando en el mejor camino. Ahora muchas personas están rodeándolo de apoyo, pero en especial de 2, Vicky, su madre, y Spencer, su padrino. Nick se siente listo para visitar a su padre, su madrastra y a sus hermanos que tanto lo aman. Así que disfruta al máximo lo que parece ser su último fin de semana sobrio. Una vez más, algo parece no ser suficiente para Nick. Después de ese fin de semana, mientras Nick se dirigía de vuelta a casa con su madre, Nick empezó a sentirse con la necesidad de perderlo todo. Así que llama a Spencer, pero aunque trata de persuadirlo, no logra una buena respuesta de Nick. Mientras, Nick se encontraba tomando una cerveza. Jules, la misma chica con la que David había intercambiado algunas palabras y cuya vida no parecía ir nada bien, reconoce a Nick y todo en serio se echa a perder. Esa misma noche, Nick y Jules quieren olvidarse de todo. Quieren sentir lo que no pueden sentir sin esas jeringas llenas de veneno. Al menos por una noche no sentían soledad ni miseria alguna. Pasan algunos días desde que Nick desapareció con Jules y David está dispuesto a dejarlo todo para ir en busca de él, como siempre lo hace. Pero esta vez, Karen, su esposa, lo detiene. Le pide que ya no más. Esta vez, David debe de pensar en sus otros hijos, que también lo necesitan. Y era cierto, Nick no solo era su único hijo. Llega el día de la competencia de Jasper, el hermano de Nick, pero David parece estar destruido. Aunque sabe que debe de estar ahí para el resto de la familia, simplemente no puede. ¿Cómo poder seguir su vida si uno de sus hijos estaba viviendo un infierno? Eso era un gran peso para cargar. Mientras David estaba lidiando con todos esos pensamientos, Nick se encontraba con Jules en la casa de los chefs. Estaban robando cosas para cambiarlas por otras que lo satisfacieran. El plan iba muy bien, hasta que Nick lee lo que David ha escrito sobre él. En el escrito se encuentra un pequeño resumen de todo lo que ha pasado su familia, pero a la vez declara que por muy difícil o imposible que parezca, el amor que un padre le tiene a su hijo es inquebrantable, al menos para David. Sorpresivamente, los Jeffs llegan a casa y Nick huye cobardemente junto con Jules, pero uno de sus pequeños hermanos logra verlo huir, así que David y Karen van tras él, pero Nick mete acelerador para no parar, pero nadie contaba que Karen iría tras él. Desenfrenada, estaba decidida a ponerle un alto, pero no logra por más que se esfuerza y rompe en llanto. Unas horas después de su huida, Jules sufre una sobredosis. A pesar de que Nick logró salvarle la vida, esto no bastará, así que la ayuda llega y los paramédicos se la llevan a un hospital por el terrible estado en el que se encontraba. Ante esta situación traumática, el debate entre la vida y la muerte, Nick se asusta y llama a su padre para suplicar su ayuda. Nick quiere regresar a casa y por primera vez David se niega, pero no es porque lo haya dejado de amar. David sabe que no puede ayudarlo por sí solo. Su amor, por más gigantesco que sea, no puede curar su adicción. Su amor no basta y él lo sabe. En este punto, David atraviesa un duelo, uno muy difícil. Era un día tan complicado para Nick y para David. Por un lado, el padre estaba con Karen y otros padres que estaban pasando por lo mismo. Todos estaban tratando de superar el daño que sus hijos se hacían a sí mismos y por consecuencia a ellos. Por otro lado, Nick, o lo que quedaba de él, estaba a punto de desaparecer. Ya no habría otra oportunidad, o eso parecía. Nick sobrevivió una vez más, se mantuvo vivo y se aferró a otra oportunidad. Quizá esta iba a ser la última e iba a aprovecharla, y así lo hizo. Nick fue ese pequeño porcentaje de éxito y David fue el padre que tocó fondo por su hijo.